La palabra de Dios hoy está conectada, de acuerdo al título que ustedes ven en la pantalla. Es una palabra que habla acerca de los hábitos del reino. Y esos hábitos del reino, si usted recuerda, son esos hábitos que practicó Jesús, nos enseñó Jesús y nos mandó Jesús. Es decir, en Jesús no tenemos a alguien que sencillamente nos da órdenes, que nos dice cómo hacer las cosas, sino que alguien que las vive, las enseña, nos respalda y también nos envía para que las practiquemos. Amén. Así que todo aquello que hizo Jesús, especialmente si hay algo en lo que dijo Jesús que es para nosotros practicar porque Él lo ordenó, entonces es bueno. ¿Cuántos dicen, yo recibo lo que Jesús me mande? A ver, si usted lo cree de corazón, usted lo puede decir en voz alta, como que no tiene miedo de decirlo. Yo recibo lo que Dios me mande. Y si Dios me dice que haga algo, yo lo recibo y lo hago con su ayuda, ¿verdad? Porque aún las cosas más sencillas en el reino de Dios necesitamos el respaldo, autoridad y bendición de su Espíritu Santo. Amén. Así que, Padre, te pedimos que tu palabra pueda no solamente hablarnos, sino también equiparnos y afirmarnos en tu presencia para poder llevarla a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es importante que tú y yo sepamos hoy acerca del servicio. Si usted recuerda la historia que estuvimos hablando el domingo pasado, el hábito del reino que nos enseñaba Jesús era el amar. Y Él allí en aquel tiempo en el que estuvo acompañado por sus discípulos, participando y consumiendo aquella última cena antes de ser crucificado, pues Jesús les dijo: quiero que ustedes se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Recuerdan? Ese fue el tema, ese fue el hábito del reino de Dios que estuvimos compartiendo la semana pasada. El amor, el amarnos unos a otros. Y en ese mismo contexto en el que Jesús estaba allí con sus discípulos, pues aquí en la imagen ustedes ven a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ustedes lo ven allí lavando los pies de sus discípulos, y este es el momento en el que Jesús les dice a ellos: ejemplo les he dado para que como yo he hecho con ustedes, ustedes también hagan con los demás. Ejemplo yo les estoy dando, yo les estoy demostrando el servicio que ustedes deben hacer los unos con los otros. Y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando también acerca de que cuando Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, esta era la práctica, la responsabilidad, no del maestro, no del Señor, sino de los esclavos. Es decir, que Jesús no tenía ningún problema con humillarse con tal de darnos una enseñanza y servirnos a nosotros como sus discípulos, como sus alumnos, como aquellos por quien luego daría su propia vida en una muerte violenta y dolorosa. Porque así de grande es el amor de Dios por ti y por mí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, por eso tenemos esa imagen ahí, porque necesitamos recordar que en Jesús tenemos el siervo por excelencia, el siervo de la iglesia, y que Él no tiene ningún problema, ningún miedo, ningún complejo de ser llamado a sí mismo siervo. No como nosotros, que a veces nos creemos porque somos pastores, o porque somos maestros, o porque somos padres, o porque somos grandes en algún área determinada, somos supervisores, somos los que enseñan o esto o lo otro, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa. Pues como que pensamos que hay determinadas cosas que son para que las hagan los demás. Como que ya uno salió de esa categoría de siervo. Y Jesús hoy nos estará diciendo: de esa categoría no salimos nunca. Amén. Una de las historias de mi papá es que cuando se retiró, imagínense, ese hombre empezó a trabajar desde los 7 años para ayudar con el sustento de su casa. Usted piensa en eso y pocas personas
personas, quizás de los que estamos aquí, comenzamos tan temprano con ese nivel de responsabilidad con el resto de nuestra familia, porque tenían hermanos pequeños. Sé que algunos de los que están aquí empezaron bien temprano, ayudar a sus padres planchando ropa o lavando ropa o vendiendo cosas o ayudando a su familia en algún negocito que tenían para poder ayudar, ¿verdad? Bueno, quiero que entiendan esta realidad, mis amados hermanos. Cuando usted y yo pensamos en el retiro, soñamos con ese momento en que dejamos de trabajar. Quiero decirle que el retiro es algo que no tiene ni siquiera 200 años de existencia. Comparado con todos los miles de años que tiene la humanidad, la inmensa mayoría del tiempo de la humanidad. ¿Sabes cuándo se retiraba la gente? Así mismo. Cuando se iban del aire. Cuando se morían. Porque mientras tuvieran vida y algún poquito de fuerza, tenían que estar guayándola, tenían que estar trabajando, el trabajo en la tierra, el trabajo en la agricultura, el trabajo criando animales, eso nunca se acababa, porque ese era el sustento diario. Bueno, volviendo a la historia de mi papá, al hombre le llegaron los 65 años. El hombre pensó que ese era ya el momento de estirar la patica así y recostado en el salón o en el sofá de la casa, pues a ver televisión. Pues le traqueó una isquemia que lo tiró al suelo y lo dejó así, medio tembloroso por un tiempo, a correr para el hospital. ¿Qué le dijo el doctor? Usted no está listo para retirarse todavía, señor. Si usted mantiene ese estilo de vida, se va a morir bien pronto. El hombre que pensaba que ya se iba a retirar, aunque se retiró de su trabajo habitual, tuvo que inventarse un negocito para mantener la actividad, el ritmo de vida que llevaba. ¿Por qué? Porque de lo contrario su cuerpo no iba a resistir tanto tiempo de descanso. Quiero que tú y yo entendamos una realidad. Tú y yo hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre, desde antes de nuestro nacimiento como Isaías. Y Dios te dio propósito, y Dios te dio un llamado, y Dios te dio dones, talentos, habilidades. Dios te llenó de nuevas capacidades. ¿Para qué? No es para que tú te eches aire ni te pases el tiempo sencillamente distraído en cosas que no producen, sino para que estés atento constantemente. ¿Cómo puedo yo servir a mi Señor y servir a mis hermanos o a las personas que lo necesiten? El servicio no es algo de lo que el cristiano se retira. Yo me podré retirar un día del compromiso diario del pastorado cuando me lleguen los 70, 75 años. Creo que es cuando me voy a poder retirar, de acuerdo a los cálculos que uno hace. Pero cuando llegue ese tiempo, aunque quizás me retire del pastorado, porque ya viene siendo obligatorio para los pastores retirarse a los 72 años, aunque yo me retire de ese compromiso diario en cualquier iglesia donde yo esté, ahí yo me voy a buscar un estudio bíblico que dar. Ahí yo me voy a buscar predicar en el púlpito cuando el pastor se vaya a vacaciones o cuando el pastor me lo pide. Ahí yo voy a estar buscando, aunque sea recoger la ofrenda. Ahí yo voy a estar buscando algo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque del servicio a Dios uno nunca se retira. Y eso no es para mí como pastor. Eso es para mí y eso es para ti. Aunque tú estés trabajando en la agricultura, como chofer en la construcción, aunque tú estés trabajando en lo que tú estés trabajando, allí en eso que estás haciendo, tú puedes estar sirviendo al Señor. Y de tu servicio a Dios, aunque te retires de un trabajo determinado, porque gracias a Dios pues puedes hacerlo en el momento de tu retiro, quiero que sepas algo del servicio a Dios, del llamado de Dios, de lo que Dios quiere que tú sigas haciendo. De eso no hay retiro que valga. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque nos da sentido de existencia, sentido de propósito, aunque seamos ancianitos. Aunque ya yo no pueda levantar un cubo de agua, porque esté ancianito y viejo, yo sé que si Dios me tiene vivo, hasta que Dios me tenga vivo, voy a estar buscando algo que hacer para glorificar su nombre, para servir a los demás. Porque si Dios me tiene en esta tierra, es porque todavía hay propósito para mí. Si Dios te tiene en esta tierra, es porque todavía hay propósito para ti. Estarás frustrado, estarás enojado, estarás
estarás en conflicto con tu trabajo, tendrás problemas matrimoniales, tendrás asuntos que resolver con tus hijos, tendrás un millón de cosas que tengas que resolver y te tengan preocupado y angustiado y enojado en algún momento, pero quiero que sepas algo, de Dios no nos escapamos. Y gloria a Dios por eso. Y si de Dios no nos escapamos, y si Dios nos da vida, es porque todavía algo Dios quiere terminar usándonos. Es porque todavía alguien puede ser tocado por esa palabra de ánimo. Es porque todavía, aunque ya no puedas levantarte cuando dobles tus rodillas y tengas que orar mientras estás en la cama, pues quiero que sepas algo, sean cual sean tus circunstancias, cualquiera que sean tus circunstancias, Dios todavía tiene algo para ti. Aunque sea orar por el que está enfermo, aunque ya no puedas ir a visitar a alguien porque ya no te permitan manejar, todavía va a haber alguien que tú escuches que necesite oración. Todavía, si tú todavía puedes cocinar, todavía le puedes hacer un pastelito, le puedes hacer un arrocito a alguien que tú sabes que tiene hambre. Todavía algo vas a poder hacer. Porque si Dios nos tiene vivo, es porque algo podemos hacer. Amén. Miren aquí, esta palabra allí en Mateo 25, comenzando en el versículo 14, es una parábola de Jesús y dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y los encargó de sus bienes. Jesús está haciendo esta parábola como un paralelismo. Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos, en otras palabras, lo que iba a suceder con su vida y la vida de ellos en un tiempito más adelante. Porque Jesús es como ese señor, como ese dueño de aquella granja, de aquel negocio. Y esos siervos de Jesús, pues ¿quiénes somos? Tú y yo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el reino de los cielos, por eso son hábitos del reino, el reino de los cielos es como este hombre que cuando iba a salir de viaje dejó toda su riqueza, dejó todo lo que él tenía en manos de sus siervos y se fue. ¿A dónde nosotros podemos llegar con esto? Que Jesús es ese dueño, Jesús es ese Señor, Jesús es ese gran dueño de todos nosotros, el creador de todas las cosas, y Jesús es el que se fue a su trono de gloria después de haber resucitado. Gloria sea su nombre, porque no se fue antes de morir en la cruz, ¿verdad? Él murió primero por ti y por mí y resucitó para demostrarnos que Él tiene victoria sobre la muerte. Luego entonces, después de estar 40 días con sus discípulos, ascendió a su trono de gloria y dejó en cada uno de nosotros sus riquezas. ¿Ustedes saben cuáles son las riquezas de Dios? Los talentos, los dones, las capacidades, las habilidades que nosotros podemos usar para servir a Dios y servirnos unos a otros. Miren lo que dice el resto de la historia. Dice que a esos siervos a quien le dejó todos sus bienes, dice, a unos les dio 5,000 monedas de oro, a otros les dio 2,000 monedas de oro y a otro le dio 1,000 monedas de oro. A cada uno según su capacidad, y luego se fue de viaje. El que había recibido 5,000 monedas, el que recibió más, fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 también ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Así pasa muchas veces con nosotros. Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado capacidades. Y en vez de nosotros hacer como los que recibieron, estos dos primeros que recibieron todas esas monedas, pues que ellos fueron y negociaron con ellas y las multiplicaron, hubo uno que las escondió porque tuvo miedo.
porque quizás no estaba para eso, de estar trabajando. Hay que aprovechar que el Señor se fue para entonces yo descansar. Si el gato no está en casa, los ratones están de fiesta, ¿verdad? Así dice. Y muchas personas funcionan así, tristemente. Cuando tienen la oportunidad o cuando hay la necesidad de servir al Señor o de que hay algún problema en alguna persona que ellos pueden colaborar con eso y no lo hacen. Eso es vivir en desobediencia con el Señor. Dios no te dio tu tiempo, Dios no te dio tus talentos y tus dones, Dios no te dio tus recursos solo para que los disfrutes tú. Lo que Dios nos ha dado en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el despertarnos cada mañana, es para que le demos gloria a Él también. Amén. Es para que colaboremos con otra persona. Como dice la palabra de Dios, nos alegremos con los que se alegran y celebremos con ellos y disfrutemos con ellos, pero que también suframos con los que sufren. Que si hay alguien que llore, yo llore con esa persona. Y el alegrarnos con quien se alegra significa probablemente el regalar, hacerle un regalo de cumpleaños o el ir a su fiesta o el hacerle una llamada o un mensaje de texto. Algo que podemos hacer para contribuir y enriquecer ese momento de alegría. El llorar con los que lloran implica que tú uses tus recursos, tu tiempo, tus habilidades, tus talentos, tu dinero si es necesario para colaborar, para que se mitigue el dolor de aquella persona que está en un momento difícil. Y a veces la solución solamente está con prestarle atención un rato, dedicarle un poquito de tiempo para escucharlo y dejar que llore en tu hombro. En otras ocasiones podríamos hacer cosas diferentes, como si el problema es financiero y tenemos la posibilidad de comprarle alimento o ayudarle en alguna necesidad, pues que lo hagamos. Si el problema es que se rompió una tubería y yo soy medio plomero, aunque sea, ahí le hacemos algo por lo menos para que aguante y se puedan bañar hasta que pueda venir un plomero que sirva, o si no llamamos a Oscar o a cualquiera de estos que más o menos le da a la plomería y a todas esas cosas, ¿verdad? Pero si la cuestión es en cualquier área, muchas veces nuestros problemas son espirituales o emocionales. ¿Y sabe qué? El Señor nos ha enriquecido con dones y talentos que podemos usar para apoyar el cuerpo de Cristo y apoyarnos unos a otros. En la palabra de Dios nos encontramos allí, en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, un sinnúmero de dones, que aunque no sean los únicos, son un sinnúmero de dones que Dios ha provisto para nosotros con su Espíritu Santo, para dotarnos con las habilidades de apoyarnos unos a otros y sostenernos como iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Voy a comenzar, ahí usted lo puede encontrar y si quiere más detalle me lo pregunta, pero allí en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de que hay un Dios. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría y a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Y vienen entonces otros dones como la fe, dones para sanar enfermos, dones de milagros, de profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, apostolado, profetas, maestros, y los que hacen milagros, y los que ayudan, y los que administran. Un montón de dones y de habilidades que el Señor nos da para servir en su reino y apoyarnos unos a otros. Imagínense, si alguien está triste, alguien con el don de animar puede ser lo que necesita esa persona. Pero si el que tiene el don de animar ni siquiera sabe que lo tiene, o no le interesa usarlo y lo tiene escondido como aquel que recibió 1000 monedas de oro y las enterró, pues entonces tenemos un problema. Porque la gente triste no es consolada. Qué triste, ¿verdad? Hay un problema en la iglesia de que se rompe algo, que hay que hacer algo, pero entonces el que tiene o los que tienen los dones de administración, pues no
no funcionan, no están para eso, o no disponen su tiempo para servir a Dios, no se resuelve el problema en la iglesia. Alguien está enfermo en la congregación y los que tienen dones de sanar enfermos, pues no lo ponen en práctica porque o no saben que lo tienen, porque no han buscado en oración cuál es el don, cuál es el llamamiento de Dios para su vida, o aún sabiendo que lo tienen, pues estamos muy haraganes para ponernos en pie y visitar al enfermo y orar por ellos. Mis amados, el enfermo sigue enfermo, el triste sigue el triste. El que tiene un problema financiero y aquel que tiene los 4 kilos porque Dios le ha bendecido financieramente, pues entonces se pone medio tacaño y le dice que no al Espíritu porque se siente inseguro y tiene mucha confianza en sus propias riquezas como para poner su confianza en Dios. Y la persona con la necesidad económica que pudo ser resuelta por un hermano de la iglesia, pues sigue con el problema. Quiero que entendamos, la iglesia no está exenta de problemas. Tú y yo no estamos exentos de problemas, para nada. Y a Dios no le interesa, no es parte del plan de Dios resolver cada uno de nuestros problemas. Quiero que eso lo tengamos claro. En esta tierra vamos a sufrir. ¿Ok? Si no le gusta, pues váyase para marzo, martes. Váyase para Marte con Elon Musk para ver si allá en Marte, pues no va a tener problemas, ¿verdad? Porque eso demora un poquito. Pero quiero que entienda algo, mis amados. En esta tierra, Jesús mismo dijo, vamos a tener aflicciones. Pero usted sabe por qué el Señor no está interesado en resolver cada detallito que nos duela, cada dolorcito de cabeza, cada catarro, cada problema, incluso cada cáncer o cada carro roto o cada hijo rebelde o cada lamento que tengamos. Porque Él dijo un día, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes hagan. Porque Él lo que quiere es que se levante de en medio del pueblo de Dios gente que tiene los talentos y la habilidad para ayudar, no para resolver el problema necesariamente, pero por lo menos para ayudar y para demostrar amor cuando alguna persona está en problemas o está con alguna situación que necesite. Por eso, si Dios resuelve cada problema en la vida de la iglesia, fuéramos perros unos con otros. ¿Sabe por qué? Porque solamente cuando nosotros tenemos necesidad de convivencia de unos con otros, cuando tenemos problemas y tenemos determinadas necesidades, es que buscamos por lo general relacionarnos. Si usted tuviera su vida hecha y no tuviera ningún problema, a usted no le interesaría relacionarse con más nadie porque ya usted tiene todo resuelto. ¿Sabe? Nos volvemos egoístas, nos volvemos como perros unos con otros. Por eso es que este mundo tiene que seguir sufriendo en primer lugar porque hay pecado y en el pecado del hombre habita la rebeldía contra Dios y el pecado siempre va a buscar el daño de los demás y el daño propio. Pero ¿sabe qué? En medio del mundo de pecado Jesús vino a esta tierra para sufrir y para darnos ejemplo cómo en medio del sufrimiento todavía podemos seguir adorando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios y aún si fuera necesario, dando la vida por las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su Hijo Jesucristo? A Él sea toda la gloria. Mis amados, a veces podemos pensar que aquello que tenemos por dentro, que es un don, un talento o una habilidad, pues todavía la podemos conservar para nosotros mismos porque no hay problemas mayores. Ok, si tengo el don de consolar y de animar, el don de misericordia y veo a alguna persona sufriendo y la ignoro, alguien más cuidará de esa persona. O si no, en un final yo continúo con mi vida. El problema con ese tipo de comportamiento es como Jesús termina la historia. Porque si Jesús hubiera dejado la historia
hasta ese momento en que dos de los que recibieron los talentos los pusieron en práctica y los multiplicaron. Pero aquel que decidió enterrarlo, pues, si hubiera terminado la historia ahí, pues no habría habido consecuencias. Sin embargo, la historia continúa. Y allí en Mateo capítulo 25, los versículos a partir del versículo 19, dice que después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Quiero que sepamos que la fe cristiana, y usted está en una iglesia, la fe cristiana cree no solamente en que Jesús vino en aquel día cuando hubo ángeles, cuando María dio a luz a su hijo en aquel establo y demás, aquella historia, ¿verdad? De aquella primera Navidad, por así llamarle. Quiero que usted sepa que Jesús también prometió que volvería. La iglesia espera por la segunda venida de Jesús. Amén. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que un día todos tendremos que dar cuentas delante de Él de lo que hemos hecho con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos. Y miren cómo el Señor lo toma en cuenta. Dice ahí a partir del versículo 20: el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado 5,000, otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y así mismo hizo con el otro. Es decir, aquellos que habían tenido la disposición de usar los dones que el Señor le había dado, pues recibieron no solamente la alegría de su Señor, que regresó, no solamente recibió la bendición de la gratitud de este Señor, sino que también fue puesto a cargo de todavía mucho más. Porque cuando servimos a Dios, tenemos la bendición de recibir más de Él, pero al mismo tiempo afirmar la promesa de vida eterna que Él nos ha hecho. Pero no fue así con el que enterró las monedas. Después que también se alegró con el que le había dado 2,000 monedas y que también las había multiplicado, dice que después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, le explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde ni siquiera ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Miren, aquí tiene lo que es suyo. Porque tuve miedo, escondí. ¿A qué le tenemos miedo muchas veces? A veces tenemos miedo a que las personas se aprovechen, porque hacemos el bien y las personas se aprovechan. A veces tenemos miedo de que haciendo algo bien, pues el Señor nos dé más trabajo. Y yo sé que es así, porque cuando Dios ve que puede confiar en alguien, como hay tan pocos que realmente se disponen, pues Dios inevitablemente le permite a esa persona tener acceso a más necesidad para que siga bendiciendo a otras personas. Así que si hay alguien que tiene el don de misericordia y el don de dar ánimo, pues consuela a la gente triste que se encuentra en el camino, pues inevitablemente esa persona va a encontrarse cada vez más trabajo, porque de gente triste y desanimada de sobra, ¿verdad? Hay mucho. Sin embargo, este hombre dijo: yo, para evitarme esos problemas, pues mejor lo escondí. Ni dije cuál era mi don, ni dije que tú me habías dado nada. Nadie se enteró de que yo tenía un llamado, de que yo tenía una habilidad, porque yo me lo callé. Vi la gente con necesidad que yo podía ayudar, pero así como que me escurrí, como quien no vio, ni oyó, ni nada. Así que yo evité toda circunstancia en la cual yo pudiera servirte o pudiera servir a otros. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que tú, Señor, que
que recoges donde no siembra, que tienes todo el poder y todas esas cosas, pues me des más trabajo. O que yo intentando hacer algo bueno, pues por miedo a equivocarme, mejor no lo hice. Porque, y si tú me llamas al ministerio pastoral o a evangelizar y la gente no se convierte, y si se me ocurre orar por un enfermo, aunque tengo el don de milagros para que se sane el enfermo, y si el enfermo no se sana, mejor ni oro por el enfermo, ¿verdad? Porque evitarnos nuestros problemas es una tendencia natural. Pero ¿sabe? Quien se evita los problemas y no hace, al menos no intenta hacer algo para honrar a Dios y servir a sus hermanos y a la gente que está con necesidad, esa persona no crece. Cada día se vuelve más egoísta. Esa persona cada día se desnutre más espiritualmente. Por eso, si usted quiere tener una fe saludable, usted tiene que evitar en todo momento ser como este, que enterró sus dones. Mira, aunque usted se equivoque, aunque en algún momento incluso usted falle, para eso está el arrepentimiento, para eso está la oración, para eso usted tiene el Espíritu Santo, para que usted vaya y llore con Dios y el Señor le perdone y usted se levante y siga sirviendo. Porque la necesidad es mucha, porque no damos abasto los que se disponen para servir. Necesitamos de ti. Y el Señor te ha dado talentos para que los uses. El Señor te ha dado dones para que los uses. Necesitamos de ti. Y no es opcional usarlos, porque al final lo que sucede con este hombre que escondió fue triste. Miren cómo dice: así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Aquí tiene lo que es suyo. Versículo 26, para los que están mirándolo en la Biblia. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido, al menos con intereses. Quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. El que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Miren, ese llanto y rechinar de dientes, aunque no nos hubiera gustado que no estuviera ahí, porque muchas veces como que hay conflicto en nuestra teología. Bueno, si una persona ya tiene una relación con Cristo, pues esa persona pues ya va a ser salva de todas maneras. Pero hay conflicto muchas veces, especialmente aquí en el capítulo 25, porque nos encontramos con textos donde el Señor dice: aquellos que han recibido dones, que han ya formado parte de mi reino porque son de los siervos, es decir, pertenecen a la iglesia. Aquella gente que teniendo dones, capacidades, habilidades, tiempo, recursos, y que deciden no usarlos, aunque Dios se los ha dado, prefieren no usarlos y no servir al Señor y no atender la necesidad de sus hermanos. Dice que a ellos el Señor los expulsará y los echará al lugar de oscuridad, al lugar donde rechinan los dientes. Los dientes se rechinan por temor, los dientes se rechinan por dolor, los dientes se rechinan porque están fuera de la bendición de Dios. Y yo no quiero que ninguno de nosotros, ni de los que nos escuchan, pueda experimentar eso. Al contrario, quiero que cada uno de nosotros podamos ser como estos dos primeros, que usó lo que Dios les había dado, porque con algún propósito Dios te lo dio. Si estás vivo, Dios no ha terminado contigo. Aunque estés enfermo, aunque estés en problemas, aunque no tengas mucho dinero, ni papeles, ni nada por el estilo, Dios no ha terminado contigo.
Donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, Dios no ha terminado contigo. Sea en esta iglesia o sea en otra iglesia, Dios no ha terminado contigo. Estés criando tus hijos o ya hayan crecido y se hayan ido de casa, Dios no ha terminado contigo. Tengas carro o tengas que usar el autobús o caminar o en bicicleta, Dios no ha terminado contigo. Seas hombre, mujer, blanco, negro, seas lo que sea, Dios no ha terminado contigo. ¿Y sabe por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y si Dios te ama y tiene propósito contigo, lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí porque yo sé que tu reino me necesita y yo quiero servirte. Heme aquí porque hay gratitud en mi corazón por todo lo que has hecho conmigo. Heme aquí porque yo sé, Señor, que no soy un inútil. Las personas no son inútiles porque no sepan o no tengan cómo hacer las cosas, sino porque se niegan a hacer aquello que Dios les ha llamado a hacer y para lo cual Dios les ha capacitado. Ponte en pie si quieres venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, mi corazón te necesita, porque todos, Dios mío, te hemos fallado de una manera o de otra, Señor. No hay ninguno aquí en este lugar, Señor, que pueda darse en el pecho y decir: oh Dios, yo he hecho todo, exactamente todo lo que tú me has mandado a hacer. No, Señor, todos te hemos fallado, todos te hemos desobedecido en algún momento y todos somos dignos, Señor, de que te molestes con nosotros. Pero qué lindo, Señor, saber que tú preparas una palabra, Señor, para abrirnos los ojos. Una palabra para despertarnos y decirnos: todavía estás a tiempo, hijo mío. Todavía estás a tiempo, hija mía. Todavía hay mucha necesidad. Todavía el Señor no ha vuelto. Hasta que Él vuelva, puedes levantarte hoy. Puedes colaborar con el reino. Puedes confiar en mí. Puedes usar los talentos que te he dado. Si hay alguien aquí que todavía no sabes cuál es tu talento, cuál es tu don en esta hora, comienza a partir de hoy en una búsqueda cercana con Dios, aquí en lo secreto, tú y Dios, y dile: Señor, revélame, muéstrame, enséñame, guíame, ponme circunstancias alrededor mío para que yo despierte y identifique cuáles son esos talentos, esos dones que tú me has dado, porque yo quiero usarlos para ti, Señor, porque yo quiero bendecir tu pueblo y tu reino. Padre, en esta hora nos humillamos delante de ti y te damos gracias por ser un Dios que nos da nuevas oportunidades. Gracias porque estamos vivos y porque el estar vivos, Señor, nos da esperanza de saber que aún, Señor, podemos servirte, aún podemos honrarte, aún podemos hacer aquello para lo cual tú nos has llamado. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Bendice nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a comenzar desde casa, Señor, a dar un ejemplo como el que tú nos has dado. Ayúdanos que desde casa, Señor, y aquí en tu casa, Señor, también podamos, Señor, comenzar a servirte. Que seamos luz en el trabajo, que seamos un buen testimonio, Señor. Y que una vez que veamos una necesidad, una vez que identifiquemos una oportunidad para servirte, que allí, Señor, tengas toda nuestra disposición, todo nuestro tiempo, porque queremos darte a ti toda la gloria y queremos que tú brilles en nosotros. Si hay alguien aquí que necesita entregar su corazón a ti, si hay alguien aquí que necesita reconciliarse contigo, en esta hora, Señor, yo te pido que tú le toques y que tú permitas, Padre, que haya un deseo en su corazón de arrepentirse del pecado y también de acercarse a ti. Si hay alguien que quiere entregar su corazón a Cristo en esta hora, yo te invito a que ores conmigo y le digas al Señor: Padre amado, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por su muerte y sacrificio por mí en la cruz.
yo te he fallado, yo he hecho cosas malas en mi vida. He pecado muchas veces y te pido que tú me perdones. Quizás haya alguien que se ha apartado de la fe, que abandonó el camino por algún tiempo y está de regreso y le pueda decir: Señor, vengo a ti como el hijo pródigo que se apartó de su padre, pero que regresó. Y en esta hora, Señor, te pido que tú me perdones, que tú me limpies de toda maldad y que yo pueda, Señor, darte a ti todo mi corazón y que tú puedas comenzar a guiar mi vida como nunca antes. Que me des sabiduría para tomar buenas decisiones, que me des la provisión tuya, Señor, tu promesa del pan diario de cada día, que me libres de las tentaciones y me ayudes a apartarme de lo malo y del pecado, de toda adicción, de todo complejo, de toda forma de pecado en mi vida. Ayúdame y dame fuerzas para apartarme y ayúdame a seguir viniendo a tu casa, para seguir aprendiendo de ti, para seguir creciendo y para servirte. A ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno.